Vamos a hacer un paisaje acuarela con un pincel con depósito incorporado. Pulsamos aquí para que salga el agua y mezclamos con los colores. Entonces empezamos dando con un tono suave para el suelo, cogemos un poco de pintura, pulsamos aquí para que salga algo de agua y ya no tenemos que coger y marcamos por aquí lo que sería, por ejemplo, el suelo del paisaje. Entonces marcamos aquí el grosor de forma lateral y tenemos ya lo que va a ser parte del paisaje. Como vemos, cuando tiene más agua el tono sale más claro. Esa sería la clave de la técnica de la acuarela. Entonces, si queremos poner más oscuros, entonces, por ejemplo, aquí quiero poner un árbol, pues lo coloco aquí con más tinta. Y ahora puedo empezar a coger ahí, pues a lo mejor, algunas ramas. Entonces, por ahí va a pasar un árbol, vamos a poner, por ejemplo, otro aquí. Entonces, cojo más color, más pintura, y tengo ahí otro árbol. Recordemos que los árboles, según nos alejamos, pues hacia arriba, pues van siendo más estrechos. Deberemos coger con la esquina del pincel para hacer las ramas superiores. Bueno, tengo ahí dos árboles, marco aquí otra vez el paisaje, puede ser más oscuro, allí detrás cojo otro árbol pequeño y ahora, como quiero que el paisaje se pierda, aunque debería haber hecho primero el fondo, ya que esto, ahora el color va a perturbar esto, pero bueno, marco muy sutil por aquí con mucha agua, por donde iría el paisaje del fondo, intentando no tocar ahí, pues lo que decía, esto va a extender. Entonces la forma esta del paisaje del final, como vemos, contiene mucha agua. Entonces aquí marcamos por donde viene algunos tonos en un primer plano y hacer aquí extendido ya algunas hojas, algunas ramas más finas. Y aquí igual. Entonces esto del plano del fondo con árboles todavía más claros que me indican que ahí el paisaje se pierde en el fondo, apenas se ve ya, está más lejos, ¿no? Entonces remarcamos ahí algunas líneas y hacemos también las manchas de lo que puede ser el follaje. Marcamos la línea que divide separación de lo que va a ser el agua y la tierra, y aquí igual. Vamos a marcar aquí en un primer plano, cogemos aquí y ponemos el suelo en este primer plano. Entonces marcamos aquí unos tonos lateralmente. Y aquí seguimos extendiendo con más agua lo que puede ser las ramas de los árboles. Lo mismo por aquí para algunos árboles de ahí atrás. Según nos alejamos, todavía se va perdiendo más y se pierden ahí los contornos hacia el fondo, ¿no? Esto debe ser en la continuación, por aquí. Bueno, aquí ponemos una tonalidad que tire, por ejemplo, hacia azul en un primer plano. Entonces ponemos aquí el oscuro del fondo, como si reflejara el cielo. Entonces cogemos azul, ponemos más pintura en un primer plano y vamos diluyendo y extendiendo, degradando esa tonalidad hacia el fondo. De manera que se ve más oscuro en un primer plano, pero se va perdiendo por efecto de la profundidad, ¿no? Con lo cual hacemos ahí el degradado y una vez que seque
pues ya podemos hacer el reflejo de estos árboles sobre el agua. Como son líneas horizontales por regla general, bueno, tenemos ya la figura en general de lo que va a ser. Pues vamos a marcar algún árbol más. Tenemos, por ejemplo, aquí otro, ahí detrás, no todos tienen que ser del mismo tamaño. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí detrás otro. Vamos a poner aquí, en este plano, aquí otro árbol un poco más cerca, con la base aquí marcando un oscuro para la base. Y hacemos aquí alguna línea que defina por dónde iría alguna rama. Marcamos aquí más oscuro, está en primer plano, marcamos el oscuro todo, aquí también este tiene más grosor ahí en la parte superior, entonces debemos bajar aquí, poner más grosor y aquí perder poco a poco ese grosor. Marcamos otra vez el oscuro y aquí igual. Bueno, por ahí ya vamos perdiendo el paisaje y sería ya hacia el final del paisaje. Lo ponemos por aquí y como estamos extendiendo ahí el árbol, luego lo que hacemos es pintar por encima ahí del oscuro que perdimos, ¿no? Y esto extenderlo más hacia arriba. Bueno, también podríamos pintar árboles, pero ahí al fondo están más lejos, son más pequeños, se ven menos. Y pintamos ahí varios, como si en el último plano hubiera más árboles. Al estar en último plano pues se verá mucho menos. Marcamos aquí las plantas que serán irregulares en textura y forma y marcamos aquí líneas para árboles indefinidos ya hacia el fondo que nos van marcando la profundidad del paisaje. Aquí extendemos esto, entonces venimos por aquí, al final el agua quedará ahí en una forma indefinida y por efecto de la perspectiva se verá la forma así más afinada, ¿no? Bueno, cogemos una tonalidad para dar por aquí también. No tiene por qué ser igual a la de los árboles para hacer ver que algunos tienen hojas. Marcamos también otros tonos para hacer otros árboles a distinta profundidad. Y aquí perdemos también el paisaje ahí para el fondo. Haciendo ahí nuevos árboles, nuevas líneas con las manchas de lo que son las hojas. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, podemos remarcar aquí lo que habíamos perdido en un primer plano, aquí para este tronco, también por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí, o en estos de aquí. Bueno, ahora por último cogemos una tonalidad
y podemos dar algunas hojas por aquí. Entonces vamos a dar así de forma un poco indefinida y luego ponemos algunos oscuros. Los ponemos aquí, sobre todo en el primer plano, y con esto ya no tenemos que hacer prácticamente más ramas de los árboles, por ejemplo. Marcamos aquí algunos oscuros, serían en realidad los que corresponderían a los primeros planos para los árboles. Marcamos por aquí esas tonalidades. Y bueno, ya tenemos marcado un poco más de interés en el cuadro, ya que era todo monocromo y es algo que conviene evitar. Y según nos vamos alejando, pues ahí también habrá ramas que, por efecto de la perspectiva, se van acercando más hacia el horizonte. Y igual que los troncos se pierden, pues también estas hojas del fondo también se irán perdiendo hacia el fondo. Entonces ponemos las que están definidas aquí en un primer plano y las que están indefinidas ya ahí al final y se van acercando hacia la base. Tenemos aquí os decíamos que cogíamos más agua y marcábamos ahí también oscuros para los fondos. Ya digo que por ahí al final se perdía con las tonalidades, entonces le ponemos más agua, que es como aquí se hacen los claros, ¿no? Los árboles que dejan ahí al fondo. Ponemos aquí en el primer plano los tonos más marcados y dejamos para los fondos ya las aguadas que nos delimitan más profundidad, ¿no? Ponemos aquí los tonos. Recordemos que la parte de abajo es la que debe ser más oscura porque es donde no llega la luz. Entonces, así definimos un poco, que no quede en punto solo. Y de esta manera ya tenemos indicado más o menos por dónde van las hojas. Y ahí al final ya pues podemos pulsar aquí para hacer ya las formas aguadas en un segundo plano, que recordamos que se acercan más al horizonte. Bueno, esta no se debería ver tanto, la quitamos. Bueno, podemos dar más contraste aquí para algunos árboles, ya que no tienen por qué ser todos del mismo color. Pues por ejemplo estos dos, les cogemos un tono más oscuro, menos agua y delimitamos ahí con mayor definición la tonalidad del árbol. Vamos a hacerlo también por ejemplo con este y en un lateral sobre todo con este, delimitando también alguna hoja por ahí que se verá definida entre las hojas. Bueno, una vez que tenemos esto, pues marcaríamos los reflejos, que ahora sí que conviene ver el tono que cogemos. Entonces, un tono parecido a ese, pero que se va perdiendo sobre el agua, una tonalidad tirando a marrón oscuro, podría ser como este, pero con más agua. Entonces pulsamos más agua y podemos definir
Entonces por aquí por donde iría ya el reflejo de ese tronco. Sería la continuación, o sea que hacemos por aquí la continuación y vamos haciendo el contorno indefinido. Entonces, al hacer la continuación, marcamos por aquí y no siempre quedará perfectamente definido. Lo mismo aquí. Reflejará aquí en la base parte del paisaje más oscuro. Aquí al lado del agua podemos poner más oscuro. Escogemos un tono al lado del agua de mayor intensidad en el oscuro. Y ahora aquí hacemos la reflexión un poco del paisaje. Y lo mismo aquí. Entonces aquí sí que deberá llevar más agua. Aquí igual. Y aquí lo mismo. La continuación de esto vendrá por aquí y por aquí. La continuación de esto vendrá por aquí y por aquí. Esto ya no se verá reflejado. El paisaje este se reflejará. Y aquí esto. Respecto al eje de simetría, aquí ya empezarán las hojas. Con lo cual deberíamos empezar también a marcar aquí el reflejo de las hojas que llevarán más agua. Pues aquí deberemos poner más. Y lo mismo esto aquí, a igual distancia, marcar aquí el reflejo de las hojas. Si por ejemplo ponemos aquí algo de verde, por el suelo, pues también se reflejará aquí en la base. Vamos a completar los árboles ya que están algo vacíos. Remarcamos aquí más oscuro, por ejemplo, aquí. Y también aquí. Ponemos algo más oscuro por la base. Esto también, ahí se marcará el reflejo si aparece ahí algo en el agua y más oscuro. Bueno, podemos limpiar el pincel ya que está cargado de pintura y si queremos dar una tonalidad más intensa para la base, pues por ejemplo por aquí. Entonces, de esta manera también perdemos ahí el intenso reflejo y podemos hacer algunas franjas que perturban un poco lo que son los reflejos de los árboles. Con lo cual, pues a lo mejor hasta se integra mejor los efectos de reflejo si aparecen por ahí intercalados con la reflexión de los árboles. Ponemos el azul por alguna zona. Y aquí extendemos, por ejemplo, los verdes, dando incluso distintas tonalidades de verde. Recordamos que según nos alejamos,
se van acercando hacia el horizonte, con lo cual esos verdes irán acercándose cada vez más al horizonte. Y si aquí proyecta el verde de las plantas estas, pues deberá proyectar también con más intensidad la tonalidad de lo que es el tronco. Mismo por aquí, por aquí. Recordamos que debe ser una simetría y que no tiene por qué estar no tiene por qué tener un tono homogéneo ni ser de forma continua, sino que puede quedar indefinido los contornos. Aquí lo vamos a hacer continuo así y aquí perder poco a poco. Y aquí lo mismo, perder poco a poco la tonalidad y empezar ahí con los reflejos. Bueno, podemos coger el azul y extender por aquí. Escogemos la tonalidad azul e ir cogiendo por aquí con más agua para diluir ese azul. Y lo hacemos por aquí. Bueno, por último podríamos hacer el contraste aquí de la zona que toca el agua. Iríamos marcando por aquí el contorno de lo mismo por aquí. La base también aquí, por ejemplo. Digo, que no sea monocromo da más interés a el dibujo. Entonces poder hacer algún contraste para, sobre todo en los primeros planos, para llamar más la atención. Marcar algún oscuro también que defina mejor contornos para paisaje, etc. Ya que no todos tienen el mismo color. Bueno, por último, podemos también aquí hacer algo equiparable en este tono para ir para el fondo, marcando aquí algo más del oscuro del final. Y aquí elevar esa tonalidad. Entonces estaría en un plano anterior, que nos deja ver aquí también de forma sutil pues más árboles Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Se podría completar aquí arriba un poco más con las hojas, recordando arriba tendrá un tono también más suave, son zonas de más luz para que no quede todo así. También hay en algunos fondos pues también aquí extender también un poco el verde este y extender un poco el oscuro este. Dar algún contraste más también. Es más oscuro el verde
igual. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Aquí perder también, hacerlo más irregular. Marcar aquí también la definición de por dónde vendría aquí el suelo y luego el reflejo del suelo, ¿no? También el reflejo marcado, más definido y lo mismo aquí.